Secretario, sírvase llamar a lista. Con mucho gusto, señor presidente. Honorables senadores, Amin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Enríquez Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Verde José Obdulio, Gerlain Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Ahí está. Morales Hoyos Vivian, Motoa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Presente. Vega Quiroz Doris Clemencia. 2, 4, 6, 8, 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira, me falta aquí. Es el Paurido. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum decisorio. Se abre la sesión. Un saludo para todos los senadores miembros de la comisión primera. Allí en sus curules encontrarán un plato con algunas de las delicias dulces del Valle del Cauca, unas gelatinas, un manjar blanco y unos panderitos, todo muy rico, con mucho cariño. Un saludo para los asistentes, para el secretario, la subsecretaria. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Orden del día para la sesión del martes 12 de diciembre del año 2017. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Cuarto, para un total de 15 proyectos. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, anuncio de proyectos. Y sexto, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día leído, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueba la comisión. Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto, consideración y aprobación de actas. Señor presidente, las actas que están aún no han llegado publicadas en la Gaceta. Una vez sean publicadas, se someterá a votación de la comisión. Siguiente punto. Siguiente punto del orden del día, proyecto de ley número 255 del 2017, Senado 090 del 2016, Cámara. Por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil. El ponente, honorable senador, concluye con las siguientes proposiciones, con fundamento en las anteriores consideraciones. De manera respetuosa propongo a los honorables senadores, miembros de la Comisión Primera, dar primer debate al proyecto de ley 255 del 2017, Senado 090 del 2016, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil, conforme al pliego de modificaciones propuestas. Cordialmente, Roy Barrera. Señor presidente, el senador Roy, me dicen que está en camino, pero aún no ha llegado al recinto. Siguiente proyecto, secretario. Señor presidente, el siguiente proyecto también el ponente del senador Roy Barreras, al igual que el tercero. El cuarto proyecto, secretario. Vamos para el cuarto proyecto. ¿Tiene la proposición de los actos legislativos? No. No, señora. Yo no la tengo.
Usted no me la ha pasado. Ya la devolví. Proyecto de acto legislativo número 03 del 2017 Senado. Por medio de la cual se reforma la Constitución Política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República. Señor presidente, respecto a este proyecto, el ponente, quien se encuentra presente, el doctor Alfredo Rangel Suárez, o se encontraba, concluye con la siguiente proposición: con fundamento en la consideración anteriormente expuesta, me permito proponer a la Comisión Primera del Senado dar primer debate al proyecto de acto legislativo 03 del 2017 Senado, por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República conforme al pliego de modificaciones. Señor presidente, este es un proyecto de acto legislativo que, así lo aprobemos aquí, ya no logra hacer tránsito, porque de acuerdo al procedimiento ordinario, los actos legislativos deben tener 4 debates en el primer periodo de presentar. Estamos a 8 días y sería el primer debate, así es que por consiguiente, y para eso se gastaría mínimo 2 meses. Siguiente proyecto. Ponemos el de Lara que llegó. ¿Cómo? Y él lo explica, ¿qué? Él. Señor presidente, el propio reglamento permite que si no está el ponente, el autor del proyecto puede explicarle a la comisión sobre el sentido del proyecto. El doctor Rodrigo Lara, quien está presente, es autor del primer proyecto del orden del día, que es que el ponente es el senador Roy. Si su señoría lo considera, seguimos con ese primero o continuamos con los otros. Yo creo que lo que procede es permitirle al doctor Rodrigo Lara el uso de la palabra para que exponga el contenido mejor de este proyecto, pero primero le damos la proposición con que termina el informe de ponencia. Sí, señor presidente, con fundamento en la anterior consideración, de manera respetuosa, propongo a los honorables senadores miembros de la Comisión Primera dar primer debate al proyecto de ley 255 del 2017 Senado, 090 del 2016 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil conforme al pliego de modificaciones propuestos. En consideración la proposición leída, se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra el doctor Rodrigo Lara, autor del proyecto. Muchas gracias. Muy generosa la Comisión Primera, permitirme venir a defender este proyecto de iniciativa parlamentaria que modifica el Código Civil en un artículo. El artículo 1025 del Código Civil habla sobre las causales y sobre la figura de la indignidad sucesoral. Como ustedes saben, el régimen sucesoral en Colombia es un régimen reglado. Doctor Gerley, en Colombia no existe, lamentablemente, la libertad testamentaria. Y no existe en ningún grado, prácticamente en ningún porcentaje. Representante senadora Paloma Valencia. Colombia es de los países del mundo, y sobre eso existe una medición hecha por el American Journal of Economics, de uno de los países del mundo con menor porcentaje de libertad testamentaria. Es decir, Colombia es uno de los países del mundo, junto con Filipinas y Bélgica, en donde la ley de reparto por igual de la masa sucesoral es más fuerte. Es decir, senadora Claudia, nosotros prácticamente no tenemos libertad alguna a la hora de decidir sobre la suerte de nuestro patrimonio una vez suenan las campanas y fallecemos. ¿Cuál es la única manera de enervar esa estricta ley de reparto por igual? La indignidad sucesoral. A través de la indignidad sucesoral se puede declarar indigno de heredar
a ciertas personas cuando cumplan con determinadas causales. De esa manera ya no heredan automáticamente por el solo hecho de ser consanguíneos directos del decuyus, del fallecido. La indignidad sucesoral es, básicamente, o se produce cuando el heredero o legatario, por actos delictuosos contra la persona o bienes del causante, traiciona los normales sentimientos que se suponen existir entre uno y otro, como cuando el hijo comete graves atentados contra el padre. Por lo tanto, podemos decir, esta es una extraordinaria definición de uno de los maestros del derecho civil en Colombia, de cuyas obras hemos estudiado todos quienes nos hemos graduado como abogados, doctora Paloma, que es el doctor Arturo Valencia Sea. Por lo tanto, dice Valencia Sea, podemos definir la indignidad diciendo que son atentados cometidos por el heredero o legatario contra el causante, capaces de destruir las naturales inclinaciones de cariño que se suponen existir como fundamento de la vocación hereditaria. Y las causales, pues ya están establecidas. Por ejemplo, no puede suceder quien cometa pues el homicidio de la persona cuya sucesión se trata, por obvias razones, a título de que el patrimonio de quien es asesinado se va a transmitir hacia el asesino, así sea su heredero, su hijo, por ejemplo. La omisión de socorro, el atentado grave contra el difunto, su cónyuge o sus familiares con previa sentencia judicial condenatoria, fuerza o dolo en el testamento, detención u ocultamiento doloso del testamento. ¿Qué pretendemos con este proyecto de ley, doctor Roberto Gerley? Ampliar estas causales a dos adicionales. Primero, no será digno de heredar el mal hijo, por ejemplo, el que no cuide o abandone a la persona de cuya sucesión se trata. Y ahora quiero que ustedes observen a continuación, después de esta introducción, la situación en que se encuentran muchas personas, y adultos mayores o personas de la tercera edad, que se ven abandonados todos los días por quienes serán más adelante sus herederos, o quienes son expulsados de su único patrimonio, que es a veces su casa, por quienes luego van a ser sus herederos. Un problema silencioso, un problema de todos los días que esta sociedad no se ha dignado a observar, senadora Paloma. O simplemente el que hubiese sido condenado, y esta es la segunda causal, me parece también lógica y válida, por la comisión de algunos de los delitos contemplados en el capítulo de violencia intrafamiliar sobre la persona de cuya sucesión se trata. El hombre que golpea a su mujer y su mujer fallece y es condenado ese hombre por maltrato, ¿por qué habría de heredarle? Doctor Rangel. O el padre que maltrata al hijo, o el hijo que maltrata a su padre o madre adulto mayor. Quien abandone o maltrate físicamente a sus padres, o abuelos que sean adultos mayores. Estas dos circunstancias, pues entenderán ustedes, no existían en la definición original del Código Civil. Por razones obvias, porque no existían los delitos contemplados en el capítulo de violencia intrafamiliar, o porque la obligación de cuidado o abandono era un bien jurídico menor o en menor grado protegible, como lo era, o como lo es hoy, o como lo era comparado con el siglo XIX. Y miren ustedes rápidamente, básicamente, la primera diapositiva, por favor. Miren ustedes esta problemática respecto del abandono de personas de la tercera edad o persona o adultos mayores. Empecemos con la siguiente diapositiva. Los casos de violencia contra el adulto mayor. Estamos encontrando pues en los últimos informes de medicina legal que estamos llegando a un récord, el máximo observado en los últimos 10 años. Y es que por cada 100.000 habitantes ya tenemos cerca del 38% de casos. Y fíjense ustedes que es una tasa que ha venido subiendo de acuerdo con los informes de medicina legal. Algo que entenderán ustedes está absolutamente subregistrado. La violencia contra el adulto mayor es una violencia silenciosa e impune.
porque el adulto mayor no la declara, no la denuncia, por su justamente situación de indefensión. Siguiente. Esta diapositiva también es interesante, porque muestra que en el 83% de los casos de maltrato a una persona mayor, el responsable es una víctima, un familiar de la víctima. Más del 38% de los casos corresponde al hijo, es decir, el que de acuerdo con la ley de reparto por igual, muy estricta que rige en Colombia en materia sucesoral, va a heredar sí o sí. Y yo me hago la pregunta, doctor Hernán Andrade, ¿por qué una persona que hace parte de ese 38% y que maltrata a sus padres, a su madre ya adulto mayor, debería heredar automáticamente y no puede ser declarado indigno de heredar? ¿Por qué debe heredar ese mal hijo, doctor Rangel? En el 13% el presunto agresor son los hermanos y en el 12% los nietos. Y en el 81% de los casos, y esta cifra es muy importante, se presentan en la vivienda. Y fíjense ustedes, es el famoso conflicto, el único patrimonio de la persona mayor en muchos casos es su casita. Y en esa casita viven sus hijos, pueden llegar a vivir hasta sus nietos. Y de esa casita es de donde son expulsados y abandonados los adultos mayores en Colombia, porque es su único patrimonio. Porque ese hijo que expulsa, que abandona a sus padres, debe heredar esa casa, ese único patrimonio. ¿Por qué no puede ser declarado indigno de heredar ese individuo? En el 74% de los casos, pues las agresiones se debieron a la intolerancia. Las agresiones se dan por la permanencia en el hogar. Miren ustedes nuevamente el tema del hogar, el tema del patrimonio, la disputa por la casa, por medio de golpes o caídas. Y en más del 65% se agredió a los adultos mayores con menor escolaridad. Siguiente. Luego, pues, fíjense ustedes, esta es una sociedad en donde cada día hay más adultos mayores. La pirámide poblacional se ha ido invirtiendo progresivamente. La gente vive mucho más. Hoy los adultos mayores son más de 4 millones de personas y ascenderán a 14, Claudia, en 2050. La población mayor a 80 años para el 2020 será de más de 2 millones de personas. Y con ello la población colombiana pues ha iniciado un proceso acelerado de envejecimiento. Siguiente. Colombia enfrenta, siguiente diapositiva. Enfrenta una situación, o los adultos mayores en Colombia enfrentan una situación absolutamente crítica, señor presidente. Nosotros tenemos la tasa más alta de Latinoamérica en comparación con países, me refiero a la tasa de pobreza de adultos mayores, la más alta de Latinoamérica, Claudia, la más alta, Alex. 44% de la población mayor a 60 años está en situación de pobreza, la más alta de Latinoamérica, en comparación con países de menores ingresos como Bolivia, Guatemala y Honduras. 75% de la población no cuenta con una pensión. Hoy 1 de cada 4 personas cuenta solamente con una pensión y 5% de los adultos mayores que participan en el mercado laboral tienen un ingreso laboral por debajo del salario mínimo. Aquí los adultos en Colombia se ven obligados a trabajar, los adultos mayores, porque el Estado no les ofrece un retiro y un fin de vida digno. No les permite llevar dignamente su vejez. Los obliga a trabajar y los obliga a depender de unos seres queridos que en muchos casos son los responsables de los casos de maltrato a las personas o a los adultos mayores. Casi que para ser anciano, que para ser viejo en Colombia fuera necesario ser burgués o tener un ingreso patrimonial previamente establecido. Pero no se puede ser viejo y pobre a la vez. Y por último, el cuidado de los adultos mayores. 12% de los adultos mayores viven solos. De acuerdo con los datos del documento Misión Colombia, envejece cerca del 80% de los familiares. No brinda algún tipo de cuidado a una persona mayor en su hogar, es decir, no hay casi que un sentido, un instinto natural de solidaridad. Y un 32% de los adultos mayores tiene una enfermedad crónica, por lo menos de la mitad recibe cuidado por parte de su familia. Y yo me hago una pregunta, si en Colombia existiera la libertad testamentaria, ¿no habría de pronto un vínculo familiar más fuerte? ¿No habría de pronto más incentivos para que los hijos cuidaran de sus padres?
o el hecho de recibir automáticamente la herencia por la ley de reparto por igual no termina debilitando esos vínculos de solidaridad natural que existen en el seno de las familias? ¿No se pierde un poco el respeto a los adultos mayores por el solo hecho que igual yo heredo, sea bueno o mal hijo? ¿No es esto una consecuencia en cierta forma de la ley de reparto por igual, que la debilidad de la estructura familiar y de los vínculos de solidaridad propios de una familia? Y ya para terminar, les presento 3 diapositivas más con unos diagnósticos. Ahí hay una gráfica anterior con la cantidad de adultos mayores que deben seguir trabajando. Como ustedes observan, en Colombia es mucho más alto que en otros países, inclusive de América Latina. Y no solo los adultos mayores son causantes en las sucesiones, también los jóvenes o las esposas. Ese es el caso en que yo me refiero. Una esposa maltratada que fallece y el esposo es condenado por maltrato, porque ese hombre habría de recibir los bienes o el patrimonio de su esposa, si es un indigno, si es un hombre que la maltrató, la golpeó, ¿a título de qué va a heredarle? Y en 2015, ya cierro con esto, se registraron 26.000 casos de violencia intrafamiliar según Medicina Legal. 38% de los casos de violencia son contra niños. El presunto agresor correspondió al padre en el 32% del total de los casos y la madre en el 30%. Y para los casos de violencia entre otros familiares se registró que en el 25% de los casos el presunto agresor fue el hermano. Ya para cerrar entonces, colegas, este es el proyecto. El proyecto básicamente amplía en 2 causales la indignidad sucesoral. Es la única manera que existe para enervar el principio de ley de reparto por igual que rige las sucesiones en Colombia. Me parece que actualiza el Código Civil, que es un Código Civil decimonómico, a la actualización normativa que ha habido en aspectos como el abandono, el maltrato, y creo que le va a hacer mucho bien a las personas, a los adultos mayores y sobre todo a los adultos mayores de las familias más pobres, donde lo único que tienen y han podido construir después de vida y de mucho esfuerzo es su casita. El solo hecho de que el hijo sepa de que sobre él pende la amenaza de ser declarado indigno por abandonar o maltratar y de que no va a heredar, lo va a obligar a convertirse en un buen hijo, en un mejor hijo y en fortalecer los vínculos de solidaridad y amor que deben regir en una familia. Y con eso protegeremos sobre todo a los adultos mayores en Colombia. Esto es mucho más eficaz que cualquier norma sancionatoria, que cualquier norma externa coercitiva. Esto funciona como funcionan las normas sucesorales y como bien lo señalaba Alexis de Tocqueville, las normas sucesorales en una sociedad son las normas más importantes porque rigen de manera casi que imperceptible, pero de manera implacable, los destinos de una sociedad. Y por eso espero tener aquí el privilegio, honorables senadores de la Comisión Primera, de presentarles más adelante un proyecto que tengo sobre ampliación de la libertad testamentaria y su efecto particularmente en la tierra, o en la distribución de la tierra en Colombia. Muchas gracias, señores senadores de la Comisión Primera. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Tiene el uso de la palabra la doctora Doris Vega. Gracias, presidente. Saludarlos de manera especial a la mesa directiva, a los senadores y a usted, doctor Rodrigo Lara. Yo empiezo por decirles que me parece justa y conveniente este proyecto de ley por cuanto se debe evitar que se sigan maltratando y violentando a nuestros adultos mayores en el país. Sobre todo la gran preocupación que siempre nos ha asistido y que es lamentable que generalmente, así como usted lo acaba de exponer, en términos generales, la mayoría de esos agresores son sus propios familiares, propia familia, sus hijos, sus nietos y demás. Por eso no solamente apoyo este proyecto de ley, sino debo recordarle a usted, doctor Lara, que yo fui ponente de un proyecto de ley que hoy es ley de la República, fue sancionado el pasado mes de agosto,
la ley 1850, que precisamente lo que pretendimos con este proyecto de ley era tipificar el abandono y el maltrato contra nuestros adultos mayores. Es un proyecto que de verdad nos parece que con ello contribuimos a que no se sigan presentando estos hechos tan lamentables en las familias colombianas. A mí me queda una sola inquietud, doctor Rodrigo, porque exactamente lo que se pretende con este proyecto de ley es que ellos pierdan los derechos sobre el patrimonio sucedido. Eso está bien y de verdad que yo pienso que esto era la otra parte que complementa en términos generales el proyecto. Pero hay otra realidad de la agresión, que es lo que nosotros planteamos en el proyecto de ley, doctor Rodrigo, y es el tema de esas entidades que también agreden a nuestros adultos mayores, que también violentan, aquellas personas que cuidan, las entidades que están al servicio para cuidar, para prestar protección a nuestros adultos mayores, pero que desafortunadamente allí también se les maltrata, se les violenta, a veces los castigan de una forma muy infame e inhumana, como es no darles alimentos. Entonces, de verdad que yo lo felicito, en primer lugar porque un joven que esté proponiendo este tipo de iniciativas es bien válido, bien de resaltar, de reconocer que así hay que trabajar por nuestros sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como somos las mujeres, los niños, los adultos mayores y nuestros discapacitados, que generalmente la sociedad, el mismo Estado, poca protección les presta, y por eso nosotros estamos llamados a seguir trabajando y a buscar alternativas que nos permitan mejor brindarles una oportunidad de vida en sus últimos años. Ellos trabajaron toda una vida por sacar su familia, sus hijos, el hogar adelante, y no es justo que sus propias familias, sus hijos y sus nietos, terminando su última etapa de la vida, los maltraten de esa forma y los abandonen, los tiren a la calle, a los parques, a los centros de salud, etcétera. Entonces, de verdad que lo felicito y de igual manera apoyo este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Sigue la discusión con la que termina, de la proposición con la que termina el informe de ponencia. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Secretario, sírvase abrir el registro. Pueden votar, honorables senadores, la proposición con que termina el informe del proyecto de ley 255 del 2017, Senado, 090 del 2016, Cámara. Pueden votar, honorables senadores. Senadora Claudia López. Senador Jaime. Señor presidente, los senadores presentes en la comisión primera ya han registrado su voto, y si señoría lo considera puede cerrar la votación. Se cierra la votación, anuncie el resultado. Señor presidente, la proposición con que termina el informe ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 11, por el no 0. Vamos a abrir la discusión sobre el articulado. Este proyecto tiene 2 artículos. Consideración los artículos. Se abre la discusión. Doctor Rodrigo Lara, para los artículos va a hacer uso de la palabra. Sonido para el doctor Rodrigo Lara. Es algo muy breve, son básicamente 2 artículos, el de la indignidad sucesoral con las 2 causales nuevas y la vigencia. Señor presidente, no creo que amerite mayor explicación. Gracias, doctor Lara. Sigue la discusión de los artículos. Tiene el uso de la palabra la doctora Paloma Valencia. Gracias, presidente. No, quería felicitar al doctor Lara, yo creo que es
oportuno y muy sensato la inclusión de estos dos numerales dentro del artículo. Uno de los mayores flagelos que tiene hoy el adulto mayor en Colombia es el maltrato y el abandono, y yo creo que hace muy bien, querido representante, en incluir estos temas, porque entre otras cosas, parte de lo que puede generar esta norma es también la conciencia de que a los adultos mayores los tienen que cuidar y los tienen que alimentar y no los pueden dejar botados esperando que se mueran para poderlos heredar. Yo creo que aquí hay un buen propósito, como coincido plenamente con el hecho de que quien haya sido condenado por la violencia contra un adulto mayor no debe ser su heredero. Yo anuncio mi apoyo a este proyecto y felicito al representante Lara por esta iniciativa. Gracias, doctora Paloma. Sigue la discusión de la proposición, del articulado de este proyecto. Tiene 2 artículos. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Secretario, sírvase a abrir el registro para votar los artículos de este proyecto. Pueden votar, honorables senadores, el articulado del proyecto como viene en el pliego de modificaciones. Senador Juan Manuel Galán, si es tan amable, nos colabora con su voto. Senadora Doris Clemencia. Senador Alexander López. Ya aparece, falta uno. Senador José Obdulio Gaviria, es tan amable, nos colabora con su voto. Señor presidente, los senadores presentes en el recinto votaron todos como lo ordena el reglamento, y si su señoría lo considera puede cerrar la votación. Se cierra la votación, anuncie el resultado. El articulado como viene en el pliego de modificaciones ha sido aprobado con el siguiente resultado, señor presidente y honorables senadores, por el sí 12, por el no 0. Título y pregunta. Título, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil. Está leído el código, el título, señor presidente. Consideración el título, se abre la discusión. Asimismo, pregunto a la comisión si quiere que este proyecto se convierta en ley de la República. Sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Sírvase a abrir el registro. Pueden votar, honorables senadores, el título y la pregunta. Faltan 12 senadores por votar. Señor presidente, todos los senadores presentes en el recinto ya votaron el título y la pregunta. Puede cerrar la votación si lo considera. Se cierra la votación, anuncia el resultado. Señor presidente, el título y la pregunta ha sido aprobado con el siguiente resultado, por el sí 12, por el no 0. Se designa como ponente al doctor Roy Barreras y se le da un término de 15 días para la presentación de la ponencia para el siguiente debate en la plenaria. Siguiente proyecto, señor secretario. Sería el cuarto, señor presidente, que es el proyecto de acto legislativo número 6, número 3, pero hay una proposición. ¿Va a hablar? Hay una proposición, señor presidente, que la hice. Son proyectos de acto legislativo. Que la hice. Yo la traje en el expediente. Respecto a proyectos de acto legislativo, señor presidente, dice, en virtud de que los proyectos de acto legislativo cuyo origen haya sido en el Senado
no alcanzarán a surtir el trámite establecido en la Constitución y la ley para este tipo de normas, y por economía legislativa retire del orden del día esta iniciativa, a saber, el proyecto de acto legislativo 3 del 2017 Senado y proyecto de acto legislativo 6 del 2017 Senado. Tiene dos firmas, señor presidente, firmado por el presidente de la comisión y el doctor Alfredo Rangel. Consideración la proposición leída, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. La aprueba la comisión. Ha sido aprobada por unanimidad, señor presidente. Siguiente proyecto. Este proyecto, señor presidente, sería el proyecto de ley 62 del 2017, por medio del cual se endurecen las sanciones para inasistencia de los congresistas. El ponente, quien se encuentra presente, quien salió, el doctor José Odulio Gaviria, señor presidente, no está presente y su señoría considera, continuamos con otro proyecto. Siguiente proyecto, secretario. Siguiente proyecto sería el proyecto de ley 40 del 2017, por el cual se establece la Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial y se dictan otras disposiciones. El honorable senador ponente no está presente, que es el doctor Carlos Fernando Motoa, señor presidente. Continuaríamos con el siguiente, si su señoría lo dispone. Siguiente proyecto. El siguiente proyecto, el ponente es el honorable senador Germán Barón, señor presidente, y no está presente en el momento. Siguiente proyecto. Siguiente proyecto es el proyecto de ley 86, quien su ponente, el honorable senador Roberto Gerlein Echeverría, se encuentra presente. Senador Gerlein, este es un proyecto de su autoría y que su señoría concluye con la siguiente proposición. Usted es ponente, concluye con la siguiente proposición. De ese primer debate al proyecto de ley 86 del 2017, por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 5 del 92, se crea la Comisión para el Adulto Mayor del Congreso de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones conforme al pliego de modificaciones. La Secretaría se permite hacer la aclaración que por ser una modificación a la ley quinta es una ley orgánica y necesitaría la mayoría absoluta para ser aprobado en la comisión primera, de lo cual en este momento lamentablemente la comisión adolece, señor presidente. En consideración la proposición con que termina el informe de la ponencia, se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra el señor ponente, el doctor Roberto Gerlein. En forma muy breve, señor presidente, me voy a referir al proyecto que se encuentra sobre la mesa. Este es un proyecto cuya ponencia yo redacté antes de que el Ministerio de Hacienda enviara el consabido documento, observando la imposibilidad financiera que tiene el Ministerio para atender los gastos que demanda la creación de la comisión, por darle cualquier nombre, la Comisión del Viejo. Yo he escuchado la explicación que se ha dado aquí, muy buena por cierto, sobre la indignidad sucesoral. Y lo muy cierto es que el viejo en Colombia no tiene ninguna protección por parte del Estado. Si acaso sus familiares son los que se preocupan. En mi caso personal, yo siempre yo he vivido rodeado de viejos y de viejas. Mi suegra murió de 93 años y vivió conmigo por 15 o 20 años. La hermana de mi suegra vivió 103 años y vivió conmigo otros tantos. A mí nunca me hizo peso el viejo. Al contrario, siempre me preocupé del bienestar de unas personas que por fuera de el apoyo que yo les hubiese podido dar, no tenían ningún otro apoyo
para subsistir con decencia. No hablemos de mis padres, porque ellos no tuvieron problema alguno, pero también necesitan cariño, necesitaban cariño, afecto, preocupación, saber que sus hijos estaban ahí, saber que tenían quien se preocupara de ellos, quien los atendiera. Y yo me di cuenta las dificultades que hubiera podido tener una persona mayor que hubiese tenido una situación similar a las de los mayores con quienes yo viví por tantos años. Entonces yo por eso rendí ponencia favorable, señor presidente, porque yo creo que al viejo hay que atenderlo y que el Estado colombiano no lo atiende. Incluso que la sociedad colombiana no se preocupa del viejo. El viejo que se lo lleve el viento, que se lo lleve la pobreza, que se lo lleve la tristeza. En Barranquilla tenemos un asilo para viejos que administra un sacerdote holandés que lo hace con mucha dedicación. Un sacerdote que tiene una pensión jubilatoria de $1000 que le otorga el Estado holandés y que día tras día se le entrega la subsistencia de ese ancianato que él dirige. Pero, señor presidente, nosotros no podemos pasar por encima de la ley. Ahí en el expediente, después de haber rendido yo la ponencia, hay una carta del Ministerio de Hacienda negándose a apoyarlo y explicando que no hay recursos para atender aquello o esto, y que en consecuencia el Congreso debe abstenerse de aprobar el proyecto. Yo sé que si no se recoge la firma del ministro de Hacienda, o si se recoge negativamente, el tiempo se pierde. Entonces, con todo respeto, señor presidente, yo quisiera que se retirara el proyecto, porque no le veo viabilidad constitucional ni viabilidad legal mientras el ministerio no le exprese su apoyo al texto que se discute. Gracias, doctor Gerley. La senadora Nidia Marcela es la autora de este proyecto. Ha solicitado el doctor Roberto Gerley retirar el proyecto porque hay un concepto del Ministerio de Hacienda que se niega, por supuesto, por razones de carácter fiscal, a avanzar en el estudio del proyecto. El doctor Roberto Gerley ha propuesto que se retire hasta tanto podamos tener esa viabilidad. Tiene el uso de la palabra la doctora Nidia. Bueno, muy buenos días, Comisión Primera, Presidente, gracias por concederme el uso de la palabra. Este es un proyecto, como ya lo escuchamos por parte del senador Roberto, a quien le agradezco su presentación, en favor de una población supremamente importante, que además en nuestro país viene en un crecimiento exponencial. Ya Colombia, al igual que otros países, no tiene, y en un futuro no muy lejano, la curva poblacional va a ser muy diferente. Ya no tenemos las familias tantos hijos. Por eso nuestra Colombia envejece y envejece sin las condiciones que un adulto requiere, como es una pensión que le pueda generar un sustento mínimo. Esa era la razón de la presentación del proyecto, que el país, aquí en el Congreso, de manera responsable, piensa en las políticas públicas que le van a permitir al adulto mayor tener una calidad de vida como tiene que ser. Y también presenta el proyecto pensando en el principio de igualdad,
porque como se han venido presentando la creación de las comisiones legales, así se creó la de la mujer y hace poco también se creó la comisión que representa las etnias. En ese sentido, también fue direccionado como reclamando un principio de igualdad de una población tan supremamente importante que hoy está descuidada. Lamento la decisión del Ministerio de Hacienda y será entonces en otra oportunidad que luchemos y que intentemos de nuevo dicha creación de la comisión que se encargue de algo tan esencial para el país. Gracias, senador Gerlain. Gracias, presidente. Gracias, doctora Nidia. Tiene el uso de la palabra el senador Alexander López. Presidente, muchas gracias. Yo, en relación a la decisión que ha tomado el ponente, pues quiero decirle que la respeto, pero no la comparto. Yo creo que estos temas de corte social y en tratándose de los adultos mayores, o lo que se le ha denominado en el nuevo marco del modelo económico tercera edad, pues creo que es un tema que Colombia difícilmente como política pública lo va a adoptar. En estos temas, senadora, casi que nunca este ministro de Hacienda, este señor Cárdenas, casi que nunca va a reconocer la irresponsabilidad del Estado y la falta de criterios en tratándose de nuestros adultos y de las personas que dieron su vida inclusive para que esta sociedad exista. O sea, el trato que le da el Estado y en muchos casos la sociedad, como usted mismo lo decía, senador Gerlain, es casi que de expulsarlos de la misma realidad y el entorno social y familiar. Y el Estado no hace nada para detener esto. Este es un proyecto que yo creo que más allá de la intencionalidad del gobierno, porque aquí nosotros hemos reclamado garantizar por lo menos la alimentación en los primeros 5 años de nuestros niños en Colombia de bajos recursos, y esto no ha sido posible, ni siquiera lo han definido como política pública. Lo definen como política pública en un marco general de atención, pero no de resolver efectivamente el problema de alimentación y de nutrición, que por cierto el año pasado se incrementaron los niveles de nutrición en el país. Y nuestros adultos mayores están casi que en la misma condición. A mí me gustaría que el proyecto lo dejáramos, lo peleáramos, me gustaría que le diéramos la lucha por un proyecto muy, muy importante. Es un proyecto que vale la pena que nos juntemos los que tenemos esa sensibilidad social. Ese ministro de Hacienda no tiene 1 milímetro de responsabilidad, eso es un inhumano, ¿sí? ¿Cierto? Es un inhumano, es un hombre que en esto no tiene la más mínima contemplación con los más vulnerables y con los más débiles. Y entonces si un congreso como esto se atiene a un hombre que no tiene sensibilidad social, y sencillamente porque ese ministerio plantea no darle la bala al proyecto, nosotros no seguirlo, yo creo que no está bien. Yo, senador Gerlain, con el mayor respeto que le tengo a usted y la mayor consideración, le haré una recomendación a usted y a la autora de que no retiremos el proyecto, de que tratemos de sacarlo adelante y empecemos a pensar en las personas que no pasan en sus derechos por este Congreso. O sea, este Congreso tiene que pensar también en otros sectores de la población, no solamente en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en las empresas mineras, en fin, no solamente pensar en los más poderosos de este país, en todas las empresas que tienen exenciones, porque siempre nos traen reformas tributarias para beneficiar a los más ricos, a los más poderosos, y eso sí lo agita el ministro de Hacienda, y viene y lo pelea y lo frentea y enmermela y hace de todo, pero en estos temas sociales solamente manda una carta insensata, una carta inhumana, que nosotros definitivamente no podemos aceptar. Yo le digo con la mayor consideración, senador Gerlain, de verdad se lo digo con el corazón en la mano, no lo retiremos, reconsidere su posición, se lo digo de verdad con mucho cariño, con mucho respeto, y tratemos de aprobarlo y sacarlo adelante diríamos nosotros, el próximo año, ya que
nos queda pues esa última parte de la legislatura. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Roberto Gerley tiene el uso de la palabra. Yo no tengo inconveniente alguno en dejarlo sobre la mesa para que la comisión le dé el primer debate. La doctora Nidia dice que ella le toca la puerta de la sensibilidad inexistente al señor ministro de Hacienda y esperemos a ver que ella tenga mejor suerte que la que tuve yo cuando recibí el comunicado. Es que nosotros no nos preocupamos del viejo, y lo digo yo que estoy ya en la tercera edad bien avanzado. Yo hago parte de los 2 millones de viejos a los cuales se refería el doctor Alexander, sí. En Colombia todos los días incrementa su población mayor. Todos los días tenemos un mejor trato para el viejo, o por lo menos tenemos un mayor número de viejos. Yo, con todo respeto, con todo cariño, si la presidencia no se opone, yo no tengo ningún inconveniente en devolver mi tesis y solicitarle al presidente que le dé primer debate. Así será, doctor Roberto Gerley. La presidencia comparte la opinión de quienes consideran que este es un proyecto importantísimo y que los asuntos de carácter fiscal no pueden ser una razón suficiente para no avanzar en la solución de este problema que pretende solucionar este proyecto. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Secretario, abra el registro. Pueden votar, honorables senadores, por la proposición con que termina el informe del proyecto de ley 86 de 2017, el cual crea la Comisión Legal para el Adulto Mayor del Congreso de la República. Los del centro están por allí. Paloma se fue. Paloma no vota. Fijaron por día. Pero increíble. Los cobramos.
Se cierra la votación, secretario, anuncia el resultado. Señor presidente, el resultado ha sido el siguiente: por el sí 7, por el no 0. En consecuencia, no ha habido decisión tomada por no tener quórum requerido para aprobarse o negarse, quórum decisorio para aprobarse o negarse, señor presidente, y fuera de eso no hay quórum decisorio. Secretario, anuncie proyectos. Por decisión de la presidencia, en la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Comenzamos con este proyecto que comenzó la votación, ¿el 8? ¿Cuál es el 9? Proyecto de ley 86 del 2010, de la cual se modifica y a la ley quinta del 92, se crea la Comisión Legal para el Adulto Mayor del Congreso de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 34 del 2010, por medio del cual se fortalece el ejercicio y funcionamiento de las personas municipales. Proyecto de ley 20 del 2017, por medio de la cual se reforma el decreto 1421 del 93 en relación con la remuneración de los alcaldes locales y los ediles de Bogotá. Proyecto de acto legislativo no se anuncia porque fue aprobada una proposición en el cual se retirarían del orden del día. Proyecto de ley 62 del 2017, por medio de la cual se endurecen las sanciones por la injusticia de los congresistas y funcionarios. Proyecto de ley número 40 del 2017, por medio de la cual se establece la Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 270 del 2017, 67 del 2017, Cámara, por medio del cual se reforma y adiciona el Código Civil. Proyecto de ley 125 del 2017, por medio de la cual se modifica la ley quinta del 92, se crea la Comisión Legal para la Defensa de los Niños y Niñas Adolescentes y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 30 del 2017, por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017, proyecto de ley 38 del 2017, por la cual se establece los lineamientos para formular la política social que protege el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Proyecto de ley 119 del 2017, por la cual se dictan disposiciones para el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la seguridad y la convivencia en los territorios. Y proyecto de ley 80 del 2017, 41 del 2017, por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Abusadores para la protección de los menores de edad. Están leídos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión, señor presidente. Se levanta la sesión y oportunamente se les comunicará la convocatoria de la próxima. Así será, señor presidente.